En un nuevo encuentro con la ciencia. Hubo un pequeño accidente, un retraso. Estamos llamando desde París. Hemos llevado a cabo el primer encuentro científico internacional de París. Encuentro Científico Internacional París 2017. Ha habido una serie de exposiciones en la Escuela Superior de Física y Química Industrial, este gran laboratorio prestigioso donde trabajó Marie Curie y mucha gente con premio Nobel allí. Marie Curie, ustedes saben bien, con Pierre Curie hicieron muchos estudios de radioactividad y especialmente Marie Curie se dedicó a hacer aplicaciones de la radiación nuclear para fines médicos. Ella fue al frente de la guerra para hacer radiografías, para ayudar con la ciencia a la medicina, en este caso medicina de guerra, por así decirlo. Y uno de los expositores, el más brillante en realidad, porque nos dio un panorama de cómo avanza la física médica, es decir, cómo la física ayuda a combatir el cáncer, fue Alejandro Massal, que trabaja justamente en el Instituto Curie, fundado pues en honor a fue fundado por Marie Curie en realidad, de modo que estamos en el centro de la historia de la física médica y Alejandro ha tenido la generosa idea de recibirnos en su domicilio para contarnos un poco su experiencia. Bienvenido al programa y gracias por habernos acogido en tu domicilio, Alejandro. Gracias, Modesto. En realidad para mí es un honor y un placer que te desplaces hasta aquí para eso. Antes que nada, bueno, gracias por las palabras también con respecto a la historia de Pierre y Marie Curie. Con respecto al encuentro de ayer, bueno, más que nada decir que los otros exponentes fueron muy brillantes. Lo que escuché fue un placer en temas muy variados de lo que sería la diáspora peruana científica. Tuve el placer de escuchar dos conferencias magistrales realmente excelentes y tengo una gran felicitación con respecto a eso y espero que sea el fruto también de algo para comenzar cooperaciones o para continuar las que ya existen. Efectivamente, Alejandro, nuestra esperanza es pues que tú con tu profesionalismo, tu conocimiento y también algunos colegas que conozcamos aquí en Europa nos ayuden pues a levantar la física médica en el Perú, porque como tú mostraste muy bien en tu exposición, en ese mapa de colores donde se muestra a los países que tienen cubiertas todas las necesidades de radioterapia y aquellos que les falta bastante, y nosotros estamos como peruanos entre los países que no están muy bien, que digamos, nos falta mucha infraestructura. Bueno, pero para comenzar un poco la idea, para aquellos que no son expertos, ¿cuál es el rol, Alejandro, del físico médico? ¿Cuál es el rol del radiooncólogo, el médico, etcétera? ¿Cuál es la posición? Porque nosotros estamos haciendo una maestría en Perú, como sabes muy bien, en física médica, y a veces hay confusión de la gente. ¿Qué cosa es un físico médico? Por favor. Bueno, antes que nada, va en ese orden. Es un físico, o sea que tuvo formación de base de físico, después se especializó en la aplicación de la física a la medicina. En ese sentido se trabaja en forma multidisciplinar. Hay algunos países en los cuales se considera que es una profesión médica y en otros se considera que es una profesión paramédica. Se trabaja en equipo, o sea que están los físicos, como dijiste vos, los oncólogos, hay otras profesiones que son los técnicos, los dosimetristas. ¿En qué consiste? Yo te diría que hay 3 o 4 diferentes áreas de trabajo. Una es el garantizar que las máquinas con las cuales se está tratando, me voy a dedicar más que nada al físico en la aplicación de radioterapia, pero también se está en imágenes y también se está en otros campos de la medicina. Si nos concentramos en el de radioterapia, una primera parte es garantizar que las máquinas estén funcionando bien, que estén bien calibradas y que cuando se dice que se irradia con una cierta cantidad, se está dando exactamente esa cantidad, después de un mantenimiento o periódicamente. Otra área de trabajo es la de simular los tratamientos, o sea, en forma virtual reconstruimos el paciente a partir de la tomografía computada, por ejemplo, o de otras imágenes, y simulamos los haces
se simula el tratamiento antes de hacerlo. Y después, por supuesto, están los capítulos de investigación y desarrollo, en el cual vamos a trabajar con los biólogos, por ejemplo, para ver cuál va a ser lo próximo que se va a hacer. Y vamos a trabajar en desarrollar nuevas técnicas y nuevos principios. Uno de los típicos ejemplos, escuché en tu programa que había una persona hablando de partículas cósmicas, habló de los hadrones. Bueno, estamos en la fase en las cuales intentamos ahora, se está haciendo en clínica, usar hadrones para los tratamientos. Ya estamos hablando de la física de partículas. Exacto. Porque la física nuclear, amigos, y la física de partículas es más o menos lo mismo, pero la manera de producir la radiación ya para hadrones se necesita, en cierta manera, más energía. Pues digamos que Marie Curie trabajaba con la radioactividad natural y luego los aceleradores permiten producir una serie de partículas, entre los cuales están los hadrones. Dime, ¿cuál es la interacción que un físico médico tiene con los médicos? Y esta a veces es complicada. Yo, por ejemplo, tengo a veces complicaciones con los médicos porque hay una falta de una especie de ¿cómo le llaman esto? Un transductor, ¿no? Que nos permita conversar adecuadamente. Bueno, soy más optimista que vos. Realmente en el ambiente hospitalario es una comunicación cotidiana, de absolutamente todo el tiempo. Después vamos a caer en la componente humana, depende de las personas, depende del carácter de cada persona en ambos lados, no solo el médico, puede ser también el físico o los otros colaboradores. No hay forma de que esto ande si no hay una buena comunicación. Es absolutamente indispensable y todo el tiempo. El médico recibe al paciente, toma una decisión ya con sus colegas, saber qué tipo de tratamiento se va a hacer. Si es radioterapia, quimioterapia, inmunología, cirugía, cada vez más son cosas combinadas y que se decide el tratamiento del paciente. Ahí entramos nosotros cuando se entra en la parte de radioterapia. Entonces hay que trabajar juntos sobre el tratamiento. Qué tipos de haces se van a usar, con qué balística, quiere decir, en qué direcciones van a entrar los haces. Se lo planifica y se lo aprueba juntos. Hace falta que los dos aprueben el tratamiento. Después se pasa a la sala. Hay que estar seguro que se ubica al paciente en la buena posición. Ahí hay un rol fundamental de los técnicos y de los que se llaman aquí en Francia manipuladoras, que ubican al paciente todos los días. Si no hay un trabajo en equipo, no podemos tener la precisión que buscamos. Entonces soy más optimista en el sentido de decir que es como toda relación interprofesional. Aquí es absolutamente necesaria. No anda si no la conseguimos. Cuando, por supuesto, pueden haber espíritus apasionados o espíritus más conflictuales, y ahí entramos en la componente humana, pero esa es la vida. Sí. Bueno, me refería al hecho de que los médicos son los que pues dominan el Ministerio de Salud, la ministra de Salud, los viceministros, etc. Y los directores del hospital son médicos, pero hasta ahora en el Perú, por ejemplo, no se aprueba un puesto de físico médico. El puesto de físico médico no existe, existe el radiooncólogo, el tecnólogo, el enfermero, pero como esto es nuevo, se creó en el Perú la maestría en el 95, no tienen lugar, entonces los contratan medio, digamos, no clandestinos, pero informales, con puestos inventados, que son temporales, etc. A eso me refería. Pero efectivamente los médicos y los físicos tienen que ponerse de acuerdo para tratar al paciente. ¿Cómo es acá en Francia? Antes de contestarte sobre Francia, vuelvo al Perú. Tuve el placer de estar una vez allí. Hay colegas físicos médicos. Tienen la formación de físicos médicos y los que conocí son de muy buen nivel. Después, que la estructura de un país haga que el puesto oficialmente no exista, por supuesto que es grave, pero para mí lo bueno es que la persona está allí. Ay, claro. Que después tenga el título de ingeniero, de físico, de tecnólogo, necesita estar reconocido. Lo fundamental es que esté allí. Ahora, si la formación no existe oficialmente, hay que crearla, vos ya existe el máster. Posiblemente lo que falte en este momento sea la parte oficial de formación práctica después del máster. Como es aquí en Francia y se está homogeneizando en toda Europa. Normalmente existe la licencia, el máster. Después del máster los estudiantes tienen una doble opción. O hacen un doctorado o hacen la formación práctica. También se puede cambiar el orden. Se puede hacer la formación práctica antes o después.
En Francia en este momento la formación práctica son 2 años, en España son 3. Más o menos se está intentando homogeneizar. Pero tienen que pasar por la maestría. Primero una maestría. Primero, o por lo menos el nivel de equivalente de maestría, a veces hay títulos equivalentes. Esa práctica se tiene que hacer en medio hospitalario y en los países más avanzados están reconocidos como internos de medicina. Ya están empezando a recibir una beca, un subsidio, un sueldo, porque están haciendo el equivalente de internos en formación. Muy bien, ahora en tu conferencia nos mostrabas un poco cómo los equipos se están volviendo casi robotizados, comparado con lo que yo conocí en los años 80, 70, esas famosas fuentes de cobalto, y los físicos médicos estaban allí con sus láminas, tratando de ver que el tumor sea irradiado adecuadamente, pero estoy seguro, y seguramente también tú, que no era lo ideal. Ahora, ¿cómo ayuda la robotización, la computación? Me hablaste de 2 temas, me hablaste de computación y de robótica. Los dos son fundamentales. Efectivamente, en este momento ya hay máquinas que, por ejemplo, toman un acelerador lineal, se pone arriba de un robot y ese robot permite tirar en todas las direcciones. También estamos poniendo al paciente sobre un robot y se permite ubicarlo, moverlo, también en 6 dimensiones. La computación, por supuesto, en este momento todo el cálculo virtual y el manejo de esas máquinas se hace obviamente sobre computación. Lo que quiero posiblemente es no decir que cuando estábamos con el cobalto o con las máquinas intermedios se hacía mal. No, es el saber de su época. En su época era lo mejor que existía. En este momento también. Vamos a ver lo que van a decir de nosotros dentro de 30 años. Van a decir, usaban eso. O posiblemente dentro de un tiempo van a decir, irradiaban a los pacientes. ¡Qué barbaridad! Ojalá que un día se pueda decir eso. También mostraste que, aparte de irradiar, se necesita algunas veces introducir en el cuerpo materiales, nanopartículas, digamos, que son receptivas de la radioactividad para que ésta haga mayor su trabajo de destrucción de tumores, porque si no hay estos materiales, pues la radiación pasa y se pierde mucho, más bien se irradia el tejido sano. ¿Cómo es esto? Bueno, si hablas de introducir material en el paciente, hay principalmente, antes de hablar de nanopartículas, se introduce material radiactivo. Así. Como eso se creó en el Curie, se llama curiterapia en Francia, en el mundo se lo conoce como braquiterapia. Tu pregunta es otra. En este momento se está empezando a introducir nanopartículas directamente por inyección en el tumor o se está intentando hacerlo de una forma un poco más sistemática. Esas nanopartículas, todavía todos los detalles de interacción no son completamente conocidos. Sabemos que es un material de alta densidad que tiene una interacción a la vez química, biológica y física, y si irradiamos, por ejemplo, podemos producir electrones Auger que se van a quedar alrededor de la nanopartícula y aumentamos la dosis en ese lugar. Pero como siempre en radioterapia, lo que importa es un efecto diferencial entre el tumor y los tejidos sanos. Si esas nanopartículas van también al tejido sano o van, por ejemplo, a un vaso circulatorio, y vamos a hacer más daño que beneficio. Ajá. Entonces, tan importante como la radiación es la selectividad de dónde van esas nanopartículas. Eso significa conocer mucho sobre bioquímica para que estas partículas, por su comportamiento químico, vaya ahí donde tiene que estar, ¿no es cierto? Pero por otro lado, Alejandro, estos avances nos hacen también pensar que la radioterapia, la radiación, es complementaria con muchas otras. Algunos dicen, o escogemos la quimio o la radio u otro. Todo a veces es complementario, ¿no? No a veces, es siempre. Y bueno, la palabra que yo te diría, si querés ir más lejos, tradicionalmente sabemos sobre la cirugía y la quimioterapia, pero en este momento lo que más se habla es inmunología. Y ya existe el conocimiento inicial y con varias bases sólidas sobre el hecho que cuando irradiamos también provocamos una respuesta inmunológica que puede ir a afectar a un tumor distante o una metástasis. Entonces está todo muy, muy relacionado y sí, hay que volver a visitar la química, la biología, la inmunología como cosas complementarias. Gracias, Alejandro. Vamos a volver en un minuto. Vamos a hacer un descanso. Regresamos, amigos.
musiquita del Hola. intermedio. Está la musiquita intermedio. Bueno, ¿querés que lo Está ponga bien, ahí? maestro, ¿yo paro la grabación o no? Sí, entonces ¿Yo tú me paro o dices no? por teléfono, arranque y yo arranco, ¿ya? Ya, maestro, una cuestión. Acá lo dejo grabando, ¿no? Ajá. Ah, o sea, claro, como siempre, ¿no? Al 55, ¿no? La 54. Ok. Sí. Pregúntale qué hora es allá, porque a No hay veces... problema, sí. Estamos bien. Estamos... Non, qu'il y a veces là-bas, ils ont dans la cabine une autre heure. Ah, Une minute, 2 minutes de différence, et ça change pas mal de choses. Ok, listo. 10 minutos tenemos, ¿ah? On a 10 minutes sur tout. nos volvemos a llamar si querés. Non, mais là, je continue à enregistrer mon destin. Non, c'est bon, là, j'ai trouvé le... Gracias amigos por seguir con nosotros. Estamos con Alejandro Massal, físico médico que trabaja en el Instituto Curie y nos está contando pues, los avances de la radioterapia. La pregunta ahora ya no va a ser tanto en la cuestión de radioterapia física médica, sino de esta colaboración de los latinoamericanos, de los peruanos que han estado en esta conferencia. Hay mucha fuerza intelectual, mucho talento que ha decidido quedarse aquí en Europa porque en el Perú, por ejemplo, no le dan pues las facilidades para trabajar. Sin embargo, estando en París o en Europa, pueden contribuir mucho con América del Sur. Tú mismo, pues allí estás colaborando con ellos. ¿Cómo ves tú la vida de un científico que dejó su país, está en París en este caso, y cómo tú colaboras con tu país, con la Argentina y con América Latina en general? Como en todas las cosas, Modesto, tenés una balanza con cosas positivas y cosas, a veces, no sé si llamarlas negativas. El hecho que yo estoy viviendo aquí significa que la balanza para mí fue mucho más positiva en el sentido de quedarme, sabiendo que no le estoy devolviendo a mi país posiblemente todo lo que me dio. Yo agradezco a mi país todo lo que me dio y colaboro a la distancia. Después es una elección personal. Tenemos mucha gente que viene a formarse aquí, algunos vuelven, otros se quedan un tiempo y después de un tiempo también vuelven o se quedan. Cuando ya pasa un tiempo, hay una condición familiar que ocurre. Uno se instala en un país, tiene hijos, esos hijos van a condicionar la elección de dónde vivir. Si volvemos al tema científico, yo creo que lo mejor es siempre decir, uno no se olvida, está en el corazón, pero que no esté solo en el corazón, que esté también en la acción directa. Para mí la acción pasa por tener la mente abierta a colaborar a la distancia y colaborar en cercanía. Recibir a un estudiante, formarlo, después es su decisión que vuelva o no, ayudarlo a volver, que haya los elementos para volver. Tampoco puede crearse una frustración de formar a alguien y que no puede aplicar en lo que se formó. Entonces hay que crear las condiciones locales para que esa formación sea utilizada. Y se puede siempre, de una u otra forma. Y lo otro es la vida. Uno se instaló en un lugar, va avanzando, está la situación familiar, la situación científica. Pienso que todos los métodos de colaboración son válidos mientras sean eficaces. Para que sea eficaz hace falta algo que dijo una persona en la charla de ayer. Cuán importante es la motivación personal. Un joven que quiere avanzar y que pone esfuerzo lo va a lograr y lo vamos a ayudar. Lo otro me pareció insistir a mí lo importante de la colaboración regional. Alrededor de Perú hay lugares en mi tema, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, que tienen formaciones y que tienen avidez por trabajar en forma regional y conocen la realidad. La otra es decir, hay un europeo que va. Ese europeo que va a aportar tanto como va a recibir, porque conoce otra realidad y es la parte humana, la parte de trabajar, posiblemente trabajar con menos medios, incentiva todavía más la imaginación. Y eso es muy importante. Y conocer otra mentalidad, otra forma de trabajar, siempre es enriquecedor. Bueno, por otro lado, Alejandro, hemos visto nosotros en estos días que hemos estado en París que en cierta forma puede decirse que la mejor selección que puede tener un joven en América Latina para trabajar en el siglo XXI es
en ciencia y tecnología. La falta de ciencia y tecnología en los países como el Perú hace pues que las empresas se dediquen a hacer trabajos con bajos salarios, o si no hay conocimiento, hay bajos salarios, y muchas veces los chicos no tienen empleo porque no hay empresas tecnológicas, las materias primas no son suficientes para dar trabajo a todos, pero los veo que habiendo escogido ciencia y tecnología en el Perú, están viviendo una vida decorosa, alegre acá en París, de cierta manera se sienten muy bien y están también contribuyendo con el Perú porque reciben tesistas, como tú lo haces también, de Perú. Bueno amigos, también debo recordar que los jóvenes que hemos encontrado aquí en París, la gran mayoría, para alegría nuestra, se comunicaron con la ciencia y con los científicos peruanos y franceses en nuestro encuentro científico internacional. Por eso ustedes que nos escuchan en Radio Unión deben saber que si sus hijos escogen ciencia y tecnología, ingeniería, física, química, biología, matemáticas, tienen el mundo para escoger dónde trabajar y su corazón siempre será peruano. Por ello, inscríbanse, no se olviden, en el encuentro científico que es totalmente gratuito, encuentrocientificointernacional.org. Comienza este 30 de julio, termina el 1 de agosto, empieza en el Teatro de la Uni, que ahí se llenan miles de personas para escuchar a los expositores, y luego nos repartimos en la Universidad de Ricardo Palma con 8 locales, la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, el Colegio de Ingenieros, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, la Universidad Peruana San Juan Bautista, en fin, hay muchas instituciones que están contribuyendo y organizado por todas ellas, y además otras como la Sociedad de Química del Perú, el Colegio de Físico del Perú, en fin, como ves Alejandro, hay un gran movimiento y esperemos pues que también tú vayas alguna vez por ahí a darnos una charla, ya no a un grupo que está en París, sino a miles de muchachos que están deseosos. No se olviden, encuentrocientificointernacional.org. También debo decir que preparamos niños científicos y acá en Perú, y acá en París hemos encontrado jóvenes que se prepararon en nuestro centro de chiquitos. Ahora ya están profesionales. Las informaciones están en cienciaperú.org. Y por otro lado, Alejandro, tú sabes que hay mucha necesidad de los jóvenes allá, jóvenes investigadores, profesores quieren aprender más cómo hacer artículos, cómo se investiga, y hacemos pues un curso en la Universidad Ricardo Palma. Va a ser el sábado 5 de agosto a las 3 de la tarde. Las informaciones están también pues en cienciaperú.org. Bueno, gracias por estar con nosotros, Alejandro. Por favor, un mensaje para los latinoamericanos, de los cuales tú tienes bastantes recuerdos. Para los latinoamericanos o para todo el mundo, y lo mismo con respecto a lo que dijiste a la ciencia. Soy un apasionado por la ciencia, pero me parece fundamental que la ciencia sea abierta. Tengamos buenos científicos, tengamos también buenos economistas, buenos abogados, buenos políticos, todo ayuda a la construcción de un país. Latinoamericanos o no, primero, ojalá que podamos construir Latinoamérica en el sentido de lo que se está haciendo en Europa, una comunidad europea, una comunidad latinoamericana. Yo sería el más feliz de las personas en trabajar en eso. Bueno, muchas gracias, qué bonito mensaje. De modo que estamos nosotros listos a contribuir, a seguir contribuyendo con la fuerza de América Latina a través del intelecto, a través también de la mano de obra, por supuesto. Y como dice Alejandro, necesitamos buenos políticos, ojo, en Perú, sobre todo que estamos en grandes problemas. No quiero hablar de eso porque sería complicado. Simplemente debo decirles, amigos, que el mejor gobierno que pueda yo conocer en el futuro será aquel que reconozca el valor de la ciencia y la tecnología. Desafortunadamente todavía no es el caso. Los jóvenes científicos que quieren regresar al Perú con su postdoctorado, etc., ganan la mitad que un guardia civil que necesita 3 años para prepararse. De modo que todavía hay esperanzas, los jóvenes siguen luchando, tienen el mundo abierto. Si es que hay problemas tal vez en el Perú, el mundo tiene muchos lugares para aquellos que tienen conocimiento
científico y tecnológico. Está ya marcando la hora 54. Nos falta un minuto, amigos, solamente para decirles hasta luego, amigos. Hasta un próximo encuentro. El próximo domingo será directamente, nuevamente desde Lima. Y gracias, Alejandro. Gracias, Gracias a vos. A Catherine Pilet, que nos ha apoyado, a François Piuzy, que nos ha apoyado en la organización de este primer encuentro de científico internacional de París, que el próximo año será en la época de junio, mayo, donde hay más gente. Ahora todavía en vacaciones hemos estado extrañando a algunos que se han partido, ¿no? Estás en tu casa, así que bienvenido cuando quieras. Gracias, amigos, y con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia.